Señores, buenos días. El día de hoy vamos a realizar la capacitación sobre primeros auxilios. Vamos a iniciar definiendo acerca de los primeros auxilios, ¿no? Son los, son los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedades antes de ser atendidos en un centro asistencial. Muy bien. ¿Cuáles son las normas generales o los criterios generales que debemos nosotros tener en cuenta cuando vamos a realizar la atención por primeros auxilios, ¿no? Primero, actuar con seguridad, evitar el pánico, la desesperación, evalúe el accidentado en una superficie plana, un lugar adecuado, identificar la escena segura y dar órdenes claras y precisas, ¿no? De acuerdo al tipo de atención de primeros auxilios que nosotros vayamos a realizar. Los objetivos, en primer lugar, es de conservar la vida. En primer lugar. Evitar también complicaciones físicas y psicológicas, ¿no? Evitar que el paciente empeore, ¿no? O que aún no presente algún tipo de desesperación el paciente. Y último, asegurar el traslado de los accidentados hacia un centro asistencial. Esos son los objetivos de primeros auxilios. Muy bien. Acciones a tomar en caso de emergencia. Cualquier tipo de emergencia. No nos olvidemos el PAS. Protege, avisa y socorre, ¿no? Proteger el lugar del accidente. Al accidentado, a las personas que están involucradas. Avisar a los servicios de emergencia. Si yo me encuentro en mina, avisar inmediatamente a SECOM para la activación propiamente de las brigadas y de la atención de la emergencia. Si me encuentro en casa, avisar a los bomberos, avisar a la policía, avisar también tal vez al hospital propiamente para la atención de la emergencia, del atendido, del herido. Y último, socorrer a las víctimas, ¿no? Acciones a tomar en caso de emergencia, comprobar que el entorno sea seguro para usted y también para las personas que tenemos alrededor, mantener en todo momento la calma, ¿sí? No precipitarnos, evaluar a la víctima y mantener alejadas a las personas del lugar del accidente, ¿no? Tal vez uno quiera volver, no sé, en el tema de un incendio, quiera volver a recoger un objeto, algo valioso, entonces hay que evitar ello, ¿no? Y también de la misma manera evitar aglomeraciones, ¿no? Donde se encuentra la víctima. ¿Por qué? Por un tema de falta de oxígeno. Comentarios que agravan el estado emocional, ¿no? Posiblemente. En, entorpecer la labor de la persona que realiza los primeros auxilios. Bioseguridad. De la misma manera tenemos que evitar tener contacto, ¿sí? Con el tema de sangre, secreciones, flujos biológicos, ya que estos pueden estar contaminados y ya no van a estar dos personas a las que tengo que tener, o una sola persona que voy a atender, sino ya serían dos o tres, ¿no? De acuerdo a aquellos que van a realizar la atención de primeros auxilios. Y también usar los equipos de protección personal. Contusiones. Lesiones producidas por un golpe que no causa herida exterior, ¿no? Este normalmente se va a evidenciar, como vemos en la fotografía, a través de moretones, ¿no? Se toma un color específico cuando sucede estas contusiones, ¿no? Puede ser producto por golpes. ¿Cuáles vienen a ser los síntomas? Dolor, inflamación, enrojecimiento. Los primeros auxilios, ¿sí? Aplicar el frío local en la zona, ¿no? Sabemos que al aplicar el frío, por ejemplo, si yo tengo cubos, lo más cercano, ¿no? La refrigeradora tengo cubos de hielo, no se aplica directamente, ¿no? Se tiene que aplicar siempre cubierto como que un protector para cuidar la piel también o posibles quemaduras. Mantener zona elevada si es posible, ¿ya? Y uso de crema desinflamatoria. Heridas, falta de continuidad de la piel, ¿no? Una herida es una vía para las infecciones de la cual la piel nos protege. Ahora tenemos dos tipos, ¿no? Herida cortante y heridas contusas. Propiamente herida cortante por objetos que son filosos, ¿no? Como el cuchillo, la lata, el vidrio, ¿no? O heridas contusas, ¿no? Aquellas que han sido por un tipo de romo, o sea, como por ejemplo la piedra, ¿no? O que
presenta bordes irregulares, ¿ya? También hay heridas punzantes, ¿no? Las que se producen como objetos que terminan en punta, ¿no? O que tienen punta, ¿ya? Objetos incrustados, cuando un objeto, un cuchillo, un palo, una reja, queda incrustado en el cuerpo, ¿no? En estos casos no debo de retirar el objeto incrustado, ¿no? Más al contrario, solamente inmovilizar el lugar donde se encuentra el objeto, la zona, y trasladarlo a un centro asistencial. ¿Qué hacer, no? ¿Cuál viene a ser la atención de primeros auxilios ante las heridas? El lavado de manos, el uso de guantes, limpieza de la herida propiamente, ¿no? Lo más común es limpiarla con jabón, ¿no? Por el tema de la contaminación, el higiene que debe tener la herida, ¿no? Porque para evitar posibles infecciones. No retirar el coágulo, ¿no? En el caso si es que hubiese costra. Más al contrario, si hay una hemorragia, debo de yo eh, utilizar lo que vienen a ser la gasa, los apósitos, ¿para qué? Para evitar el sangrado, ¿no? Y finalizar con el vendaje. Heridas leves, ¿ya? Lavar con abundante agua y jabón o solución antiséptica también, que podemos tener en los botiquines. Si existe cuerpos extraños, vidrio, metal o madera, no extraerlo en el caso de que estén incrustados. Colocar apósito, vendaje compresivo y revisión por el médico, ¿no? Lo que hemos estado comentando. Heridas graves, taponar o comprimir la herida con gasa o apósito, ¿no? Taponar propiamente, aplicar un vendaje compresivo según la importancia de la hemorragia, ¿no? Si la hemorragia es continua, mayor compresivo debe ser el vendaje. Derivar a un servicio de emergencia. Las hemorragias, ¿no? Es propiamente la salida, la expulsión de sangre por los vasos, ¿no? Que los contiene, como pueden ser las venas, arterias o capilares. Existen tres tipos, ¿no? La arterial, la venosa y la capilar, ¿no? Sabemos que la arterial, por ejemplo, es el color rojo claro, sale en chorros, ya, sale en abundancia, en forma rítmica, de acuerdo al pulso, ¿no? La venosa es un rojo oscuro, sale en forma continua y lenta también. Y la capilar sale en forma de gotas. Primeros auxilios, en la hemorragia capilar, la que sale en forma de gotas, limpiar con agua o suero fisiológico, colocar apósito o gasa limpia, nunca algodón, ¿ya? Nunca, por el tema de infecciones, prevenir infecciones, presionar con los dedos sobre el apósito por 3 a 5 minutos, ¿no? Compresión sobre la zona donde se está produciendo la hemorragia. Primeros auxilios ante la hemorragia venosa, la víctima en posición horizontal y levantar la parte lesionada, ¿sí? Para evitar que continúe el sangrado. Soltar la ropa que comprime entre la herida y el corazón propiamente, ¿no? Para evitar, vuelvo a repetir, que expulse, ¿no? Eh, excesiva la hemorragia. No remover coágulo que se pueda haber formado, ¿no? En el caso que haya un coágulo, no removerlo ni limpiarlo. Colocar apósito sobre la superficie sangrante y coloque otro si es necesario, ¿no? Si coloco un apósito, sigue sangrando, un segundo apósito, continúa el sangrado, tercero, así hasta controlarlo, ¿no? También presionando. Presión directa con los dedos durante 5 minutos y aplique vendaje compresivo. Primeros auxilios, hemorragia arterial, la más grave, ¿no? ¿Ya? Puede llevar a provocar la muerte en pocos minutos, sí, porque hay un excesivo sangrado. Colocar al accidentado en posición horizontal, efectuar presión directa, ¿no? Y fuerte, con presión directa y fuerte, y aplicar presión digital. Traslado urgente al centro asistencial. Tipos de presión, ¿no? Tenemos ahí de presión directa con los dedos, ¿no? La presión digital también con toda la palma. Elevar propiamente la extremidad, que es lo que nos daban algunas recomendaciones. Elevo la extremidad donde está sangrando, ya, para evitar el flujo en esa zona. Y también tenemos la otra forma, ¿no? De la presión digital, ya comprimiendo, cogiendo toda la muñeca en ese caso. Esguinces, torcedura o distensión violenta de ligamentos de una articulación. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor propiamente, la inflamación o llamado también edema y pérdida de la movilidad, ¿no? Se hace difícil, en el caso que sea en el tobillo, no se hace difícil el poder caminar.
¿Cuáles son los primeros auxilios? Inmovilización de la zona, ¿no? No utilizar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo sigo utilizando? ¿No? En un partido de fútbol, por ahí recibo un golpe, ¿no? Por por el mismo deporte y se produce un esguince, se empieza a inflamar la zona. ¿Y qué es lo que hacen algunos? No están caminando. Entonces esto empeora, se inflama aún más. Elevar la zona afectada, compresas frías o aplicación de hielo, sabemos que directamente no es la aplicación, traslado y evaluación en un centro de asistencia. Luxación, lesión producida por una fuerza violenta en la cual un hueso se desplaza de su articulación de forma permanente, se luxa, ¿no? Cuando sale, ¿no?, un hueso de otro que está conectado en una articulación, esto se desprende, ¿no? ¿Cuál es el síntoma? Dolor localizado en la articulación, una inflamación también que se puede observar por la piel, ¿no? Inflamación directamente y pérdida de movilidad. Acá sí no vas a poder ni mover, ni querer, y así quieras caminar, no lo vas a poder, ¿no? Primeros auxilios, no intente colocar el hueso en su lugar, no lo haga. Inmovilización de la región lesionada en la posición en la que se encuentre, no sé, puede ser el brazo, inmoviliza el brazo totalmente. Y traslado y evaluación en un centro médico asistencial. Fracturas, tenemos aquí dos tipos, cerrada y abierta, ¿no? Fractura cerrada, cuando el hueso pierde su continuidad, pero la piel permanece intacta, ¿sí? Sí. Propiamente la fractura, ¿no?, se ha producido dentro del músculo y todo eso, cuando no hay herida, ¿no? En cambio, fractura abierta cuando está expuesto, ¿no? Está expuesto inclusive el hueso, ¿no? ¿Cuáles son los primeros auxilios para las fracturas? Identificar la parte del cuerpo fracturada, puede ser el brazo, el pie, la pierna también. Inmovilizar antes de mover a la víctima. Primero, inmovilizar la zona. Prevenir el shock, ¿no? Pueda que el paciente tenga una impresión fuerte, ¿no? Por el tipo de fractura que haya tenido. Entonces, evitar esto y evitar que también el paciente, pues, por la pérdida de sangre, en el caso de que sea una fractura abierta, ¿no?, tenga algún tipo de shock. Trasladar a un médico adecuado hacia un centro asistencial. En caso de fracturas abiertas, controle la hemorragia y cubra e inmovilice. Paro cardiorrespiratorio es la repentina detención de la respiración y del latido cardíaco, ¿no? Se va deteniendo poco a poco la respiración, ¿no? Dejo de respirar y también los latidos cardíacos van disminuyendo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué hacer? La reanimación cardiopulmonar, también conocido como RCP, ¿no? Son un conjunto de maniobras realizadas para qué, para volver a reiniciar la función cardíaca y respiratoria de una persona a través de comprensiones pectorales. Muy bien, ¿cuál es la atención primaria, no? Primero, evalúo propiamente evalúo si está consciente o inconsciente. Dos, abro la vía respiratoria, ¿no? Si es posible, levanto el mentón, ¿sí? Tomando la frente, levanto para poder abrir las fosas nasales, ¿no? Y si no hay aún esto, aplico RCP, ¿no? Porque hay un paro respiratorio. En el caso de que hubiese algún tipo de otras lesiones, como es hemorragia, tengo que también de la misma, o fracturas, tengo que actuar sobre esto. Entonces, ¿cómo se realiza la reanimación cardiopulmonar? Me arrodillo al lado de la víctima, el talón de una mano en el centro del pecho, propiamente en el esternón, y talón de la otra mano encima, ¿no? Propiamente, como estamos viendo en la imagen, y entrelazar los dedos. Mantener los brazos rectos, ¿no? 100% rectos. Compresión torácica, ritmo 120 por minutos aproximadamente. Profundidad entre 5 centímetros hasta 6. Reducir al máximo las interrupciones de las compresiones torácicas. 30 compresiones torácicas, ¿no?, tengo que hacer para la reanimación cardiopulmonar. Dos ventilaciones de rescate, ¿no? Entonces, este es todo el proceso de RCP. Abrir la vía aérea, la maniobra frente-mentón, ya. Levanto la frente y de la misma manera el mentón cojo. Pince nariz, de la misma manera. Permita que la boca se abra, pero que mantenga el mentón elevado, de todas maneras. ¿Para qué? Para que la
ingrese todo el aire que se le va a ventilar, ¿no? Inspire y coloque sus labios alrededor de la boca. Insuflar aire. Observar elevación de pecho durante un segundo, que es igual a la respiración de rescate efectiva. Manteniendo maniobra frente-mentón, observar pecho desciende conforme el aire sale. No más de 5 segundos en total el tema de estas ventilaciones. Si la víctima no responde, no respira o respira agónicamente, aplicar 100 a 120 compresiones de tórax por minuto en ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones, ¿no? De esta manera se va a realizar el RCP, ¿no? Porque hay un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Eso es lo que hemos comentado, ya, cuáles vienen a ser propiamente todos los ciclos, todo el proceso que se realiza para el RCP. Posesión lateral de seguridad, de la misma manera, ¿no? Comprobar, en este caso, con frecuencia la respiración de la persona, ¿ya? Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, ¿no? En lo base. Valore la gravedad, ¿no? Tenemos que identificar, evaluar propiamente la gravedad. Obstrucción moderada, obstrucción severa. Moderada cuando puede hablar, puede toser, está tosiendo o está respirando. Cuando es severa es porque es incapaz de hablar, toser o respirar. En este caso, ¿cuál viene a ser la atención de primeros auxilios, ¿no? La maniobra de Heimlich. Solo, si yo me encuentro solo, colocar el puño sobre el ombligo mientras se sostiene el puño, ¿ya? Con la otra mano. Inclinarse sobre una silla y llevar el puño hacia uno mismo con fuerza, ¿no? Hacia adentro con fuerza. Y presionando siempre hacia arriba, hacia arriba. En el caso que tenga un rescatador, colocar un puño justo por encima del ombligo de la persona, como vemos en la imagen, con el pulgar contra el abdomen y también de la misma manera, ¿no? Comprimir hacia arriba, ¿no? La compresión es hacia arriba. Así, ingresa hacia arriba, ingresa hacia arriba. En el caso de las personas eh, embarazadas o personas obesas, también de la misma forma es casi debajo del esternón, ¿no? A la altura, no tocando tal vez el tema de la obesidad o en el caso de las personas embarazadas, eh, por encima de donde se encuentra el bebé, ¿no? Y comprimir, ¿no? Entrelazar los dedos de la misma manera y comprimir hacia adentro. Bueno, eso es todo acerca de esta capacitación. Se les agradece por su participación.